Muchas gracias, queridos hermanos, por estar atentos a su programa El Evangelio a tu alcance. Hoy lunes de la séptima semana del tiempo ordinario vamos a reflexionar el Evangelio según San Marcos en el capítulo 9, versículos del 14 al 29. En aquel tiempo, cuando Jesús bajó del monte y llegó al sitio donde estaban sus discípulos, vio que mucha gente los rodeaba y algunos escribas discutían con ellos. Cuando la gente vio a Jesús se impresionó mucho y corrió a saludarlo. Él les preguntó: ¿de qué están discutiendo? De entre la gente uno le contestó: Maestro, te he traído a mi hijo que tiene un espíritu que no lo deja hablar. Cada vez que se apodera de él lo tira al suelo y el muchacho echa espumarajos, rechina los dientes y se queda tieso. Les he pedido a tus discípulos que lo expulsen, pero no han podido. Jesús les contestó: gente incrédula, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme al muchacho. Y se lo trajeron. En cuanto el espíritu vio a Jesús, se puso a retorcer al muchacho. Lo derribó por tierra y lo revolcó, haciéndole echar espumarajos. Jesús se le preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le pasa esto? Contestó el padre: desde pequeño, y muchas veces lo ha arrojado al fuego y al agua para acabar con él. Por eso, si algo puedes, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Jesús le replicó: ¿qué quiere decir eso de si puedes? Todo es posible para el que tiene fe. Entonces el padre del muchacho exclamó entre lágrimas: creo, Señor, pero dame tú la fe que me falta. Jesús, al ver que la gente acudía corriendo, reprendió al espíritu inmundo diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te lo mando, sal de él y no vuelvas a entrar en él. Entre gritos y convulsiones violentas salió el espíritu. El muchacho se quedó como muerto, de modo que la mayoría decía que estaba muerto. Pero Jesús lo tomó de la mano, lo levantó y el muchacho se puso de pie. Al entrar en una casa con sus discípulos, estos le preguntaron a Jesús en privado: ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Y él les respondió: esta clase de demonios no se sale sino a fuerza de oración y de ayuno. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. El Evangelio de este día, bastante largo, nos muestra un pasaje interesante que, sobre todo a veces en círculos de estudio bíblico y exegético de la iglesia, pues trae algunas dificultades, sobre todo para identificar si lo que vemos aquí es un auténtico exorcismo o simplemente pues alguna otra cosa de parte de Jesús. Pero como nos lo enseñan precisamente los santos padres, los diferentes papas en la historia de nuestra iglesia, sobre todo los últimos, nos encontramos ante una verdadera lucha entre el bien y el mal. Jesús, el reino de Dios que está presente ahí en Cristo, y el reino del mal, el reino del pecado, representado por ese espíritu que está dentro del joven, en donde al final pues se nos presenta que Jesús siempre es más poderoso y Dios siempre será más poderoso que la fuerza del mal. Por mucho del poder a veces inmenso que puede llegar a tener el mal, nunca será más que el poder de Dios. Pero dos aspectos rápidos que quisiera repasar con ustedes en este pasaje. El primero es cuando precisamente el hombre, el padre de este muchacho, le exige a Jesús, le pide, más bien dicho, a Jesús algo, y lo dice precisamente con esa palabra: si quieres, si puedes. Y esto es algo interesante porque Jesús dice: todo es posible para el que tiene fe. A veces en nuestra vida nosotros hay cosas que no logramos alcanzarlas de parte de Dios por nuestra falta de fe. Miren qué interesante que el Padre responde: creo, Señor, pero dame tú la fe que me falta. Esto quiere decir que muchas veces nosotros nos escudamos en que sí, yo tengo fe, en que sí, yo tengo esto, yo tengo lo otro, pero aquí hay un problema. Y Jesús también lo demuestra en aquella famosa parábola del grano de mostaza, donde dice: si tuvieran la fe como un grano de mostaza, es decir, un grano que sabemos que va a producir fruto, que es de calidad y que va a producir algo. Nosotros necesitamos una fe verdadera, una fe sólida, una fe fuerte. Y eso es algo que muchas veces a nosotros nos falta. Y por eso a veces nos encontramos con tantos limitantes dentro de nuestra vida cristiana. Nos encontramos muchas veces ante unas actitudes personales cristianas deficientes, malas. No podemos hacer cosas grandes por la fe en el Señor. ¿Por qué? Porque nuestra fe de por sí es muchas veces muy blanda, es inadecuada.
Y el Señor nos dice que para aquel que tiene fe, y no solo una fe, sino una fe sólida, una fe bien cimentada, todo es posible. Porque esa fe logra que Dios logre desarrollar pues su acción en medio de esa persona. Y otro elemento pues interesante es cuando los discípulos van a preguntarle a Jesús que por qué no pudieron expulsar a ese demonio. Y Jesús les dice, esta clase de demonios no sale sino a fuerza de oración y de ayuno. Si uno ha tenido precisamente la oportunidad de conversar o de entablar pues diferentes experiencias con un sacerdote exorcista, pues el sacerdote le reconocerá que el rito del exorcismo por el cual a través del ministerio de la iglesia pues un sacerdote expulsa al demonio de la presencia del cuerpo de una persona, el exorcista dirá que el rito no tiene nada de especial, no tiene nada de mágico, no tiene nada de sorprendente, simplemente son diferentes oraciones a Dios, pidiéndole que su poder se manifieste en liberación de esa persona y hacia el demonio que está en esa persona, pues ese mandato que por el poder de Cristo salga. Y Jesús nos dice, esta clase de demonios no sale sino a fuerza de oración y de ayuno. Lo que hace prácticamente el exorcista, ayunar y sacrificarse antes de un exorcismo y después a través de esa oración lograr expulsar el demonio. Pero todo esto debe estar enmarcado siempre en el ministerio de la iglesia, en el mandato de Dios y sobre todo en también una fortaleza de fe. Por eso precisamente siempre se pide que un exorcista sea un hombre precisamente de buenas costumbres, sea un sacerdote con una buena vida cristiana, porque si no, la oración y el ayuno que este personaje haga, o igual también a veces hay pues personajes que se dedican a hacer esta clase de exorcismo, que a veces no combaten al demonio, son otras cosas las que ellos expulsan, a veces enfermedades mentales, pero no es el demonio. Pues cuando alguien no está preparado y sobre todo no tiene una fe y una vida cristiana verdadera, la oración y el ayuno no funcionan. ¿Por qué? Porque su vida no está dispuesto a ello. Por eso nuestra fe debe de mover nuestra oración, para que cuando nosotros entablemos un combate con el demonio, podamos ganarle. Porque sin una verdadera fe, nuestra oración no será sólida y sin esa oración sólida no podemos obtener de Dios las armas para combatir al demonio.